pensione di rimborso, per esempio, cioè, che si dà di infrastruttura tra l'altro e l'altro, con ridotta di frontiera, Silvia, vamos a quedar siempre en la a mí me levanta esta cultura. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal está un día como nos recibió el práctico de la mañana? Bueno, vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho. Casi siempre lo legal vincula con el tema de la protección, pero en este caso, ustedes como actores estratégicos, sociales, de confianza, es importante que conozcamos algunos pasos y quizás es un esfuerzo para que podamos reflexionar y poder hacer el checklist interno y poder después garantizar la mayor términos de derechos de la vida. Bueno, ¿qué es la iglesia? Cuando pensamos que es la iglesia, ¿qué consideramos que es? Es un conjunto de personas, la cual nos vincula o tiene que ser una fuerza hacia una fe, una creencia, pero para temas de iglesia o de creencia, y específicamente para ellos, es un lugar que tiene una protección como una responsabilidad cristiana. Es decir, es un lugar donde nosotros nos sentimos seguros y seguros. También nos sentimos cuidados, nos sentimos con confianza. Y más allá de todo eso, como sabemos que a Jesús le gusta que también hagamos de forma correcta, también estamos vinculados con políticas y normas legales del país. Entonces, la iglesia para nosotros es un lugar de protección, de confianza, y también sabemos que es un lugar donde las políticas y normas jurídicas se reflejan. Para nosotros como país, la iglesia no solo representa un espacio de y eso como lo que es ganar mucho, ¿verdad? De creer en aquello que no vemos, pero que sí sabemos que va a suceder. También acá se construyen los principales núcleos de confianza y también aquellas acciones de apoyo comunitario. En muchos espacios donde ustedes pertenecen, salen iniciativas que no solo benefician a las cristianas, sino lo valioso y lo potente que tiene una iglesia es que beneficia a una comunidad. Y se construyen vínculos, se construyen proyectos y hay iniciativas importantes, no solo para la persona que hace el y eso para salvarlo. Ahora bien, una pregunta para que lo podamos contestar, si quiere compartirlo, lo puede hacer, si están en libertad también de platicar. Si alguien quiere en nuestra iglesia buscando ayuda o socorro, realmente estamos preparados para proteger. Yo sí que alguien llego y digo, me sucede que me han empujado de mi casa. ¿Qué respuesta tenemos como iglesia? Yo sé que una niña o un hijo en una condición vulnerable de un hijo enfermedad llega a mamá y papá y nos dice, necesito que me ayuden. Quiero trasladar a mi hija o mi hijo al hospital. ¿Estamos preparados para responder? Dejo ahí esta pregunta. Fíjense que cuando Jean Paul
me dijo de este tema, empecé como a pensar, y también es importante hablar con datos, más allá de la sensibilización, que yo siento que acá no es necesario convencer a nadie, estamos sensibles de ello. Pero encontré que en el 2025, en el periódico Estado.com, por medio de un estudio de la Universidad Francisco Gaviria, porque vive allí, socio, primero cuestionaban qué tanto es Salvador en un país que llegue y en acto normal por una estructura de limpieza. Y dice que cada un ambiente en donde uno es nada y es alto, el nivel de confianza hacia la sociedad es del 8.24%. Es decir, que en El Salvador el 78% de personas confían en la iglesia. A mí me impactó, porque entonces la iglesia tiene para nosotros. Es un lugar donde yo me siento cuidada. Es un lugar que me protege. Es mi refugio. Y es donde puedo llevar también hacer reflexión de lo que me pasó por más. Adelante. Acabo de dejar dos reflexiones. Si hay alguien que quiere compartir una experiencia, primero me gustaría saber por qué usted considera que la persona venga de clase como ¿quién me puede decir? Una cosa importante es que la iglesia está en todos los lugares, en la comunidad, y la sociedad como ellos en la iglesia. Es una de las cosas. La otra cosa es que las personas confían en las personas en la iglesia. Saben que son buenas, que necesitan, que tienen valores. Esa es una cosa importante. Y de ahí nosotros mirar qué hacen. Y realmente la necesidad que hay en la comunidad es grande. Todos invitan a una iglesia, a un lugar donde te puedes reunir, te puedes estudiar y te puedes pedir ayuda y saben que está ayudando. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué considera que nosotros estamos es concebido como un presentimiento? Porque es la persona que dice gracias. Bueno, yo creo que hay muchas consideraciones porque podemos pensar que la iglesia es un refugio, porque compartimos el amor de Dios, porque no gana esfuerzo, porque saben que vamos a estar ahí, porque nos nutren espiritualmente. No vulnerables siempre va a ser aquella persona que a lo mejor tiene limitados recursos económicos. Vulnerable también puede ser aquella persona que aunque puede tener todo materialmente, necesita y vivir ese periodo nuestro refugio. Ahora bien, ¿qué situación podría ser en nuestra idea y pensar en opción? ¿Por qué creen que la iglesia no pudiera ser un espacio diferente? Bueno, es porque no hay protocolo de acción.
frente a la violencia intrafamiliar, el abuso sexual. Hemos habido casos de violencia familiar, hay abuso sexual también, cómo procedemos ante el abuso de poder, por ejemplo, también, cómo una iglesia puede enfrentar, por ejemplo, la homosexualidad. Decimos que en nuestra propia iglesia, estamos haciendo esto de odio. Estamos amenazando la seguridad de los derechos de la comunidad, porque en la iglesia somos provocadores de más violencia contra la mujer. Entonces, todas estas cosas nos hacen sentir seguras a muchas personas y que pueden citarnos como iglesias, no lugares seguros, sino todo lo contrario. Súper importante. Y una de las cosas importantes, porque la iglesia muchas veces pasa por una ciudad, porque no sabemos manejar algunas situaciones que se puedan. No sabemos algunas veces cómo manejar un niño y una niña que se quiere buscar, un abuso sexual, a una mujer que ha sido violentada por mucho tiempo. Algunas veces la iglesia no se ha preparado, se ha capacitado para acompañar a una persona afectada que tenga física, esas cosas, algunas veces puede ser inteligencia de presente. Fíjense que lo medular justamente de ahora es que podemos llegar con nivel de conciencia e identificarlo. Porque no hay una respuesta buena o algo. Pero si hay oportunidades de mejora, que después de todo sufrimiento podemos poder entrar. Y sí, precisamente, y nos sucede, a veces nuestra capacidad instalada de atención nos puede limitar y nos puede dejar en una posición en la que no vamos a poder, no vamos a poder. Sin embargo, yo sé que hay acciones primarias que todas y tomamos. Sin embargo, hay también lineamientos que nos van a servir para saber cómo debemos de accionar a lo mejor un sistema nacional de protección. Cómo asesorar con una línea. ¿Qué hacer si la niña o el niño está en un espacio que está determinado? Entonces, vamos a hacer algo bien pequeño. ¿Quiénes saben que ya viene esto del fútbol? ¿Cómo es que se llama? Ah, vale. ¿Qué es el fútbol? Nos hablan de el calor cuando qué. Ay, ¿qué pasa cuando nos sacan el calor? ¿Ah? Pero yo no sabe. Y cuando yo me saqué caer, significa el fuego, ¿verdad? Está todo bien. Yo traje unos papelitos que pueden alargar al cáncer, a la reinicio de pareja. Sí, lo ideal es que no queden 3 tarjetas, porque no sé si nos van a alcanzar para ¿verdad? Sí. Y si no, nos vamos a hacer el mismo Fíjense que el tema de la iglesia es tan importante porque somos un líder que figura dentro de la comunidad. Nosotros hacemos modelaje de aquellas cosas que deben de ser buenas. Y hablamos desde cómo nos relacionamos
¿Cómo debe de ser el trato hacia una niña o niño? ¿Cómo debe de ser el respeto y el valor hacia la mujer? Y por supuesto, la convivencia social. Entonces, si nosotros reconocemos que la iglesia es un pilar importante de la comunidad, es importante siempre estar actualizado y conocer muy bien nuestra comunidad. Porque de eso va a depender cómo nosotros podemos responder a nivel espiritual, pero también a nivel social. Y en algún momento te puede dedicar enseñar. Bueno, vamos a hacer un semáforo, pero yo tengo un tema de esto, que nosotros podamos identificar qué tenemos que mencionar. No es necesario que me lo digan, sino que para que vayamos identificando nosotros claramente estos elementos que quizás podemos tomar de iniciativa o incidir en poderlos contemplar en nuestra congregación. Siempre significa que sí la estamos protegiendo. Yo voy a leer una oración y ustedes me van a decir según su iglesia. Si es amarillo, cuando yo diga la afirmación, ustedes pueden levantar si necesitan mejorar. Y si es rojo, significa que estamos en riesgo. Acá puedo hacer también un checklist que ustedes pueden llevar de forma práctica y poderlo contemplar quizás próximamente urgente en su iglesia. Vamos a hablar. Vamos a hablar primero del ámbito de confianza. En nuestra iglesia, las personas que tienen que escuchar, levanten el poder que os explique. Qué muy bien. Ahora bien, si un niño, niña o joven tiene un problema, ¿sabe dónde acudir en su iglesia? En su iglesia. Muy bien. Ahora bien, tenemos protocolos, canales de comunicación y normas claras de cómo debemos de tratar a los niños y a los niños en nuestra iglesia. Están viendo el hábito, ¿verdad? Nuestra iglesia, esta es una pregunta que para mí es muy interesante. Nuestra iglesia es concebida como un lugar seguro en la comunidad donde estamos. Quiero decir que la unión industrial como regla principal dentro de todas las pautas que nosotros tenemos, evitamos que un adulto se quede a solas con una niña o niño o mujer. Supervisamos adecuadamente las actividades que tenemos por mes. Sabemos lo que está haciendo nuestro líder en una escuela dominical. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, vamos a ir a la ya todo lo puede pasar. Este es un pequeño checklist con la intención de que ustedes puedan identificar oportunidades de mejora, que puedan hacer una reflexión, aparte de la nutrición espiritual, qué aspectos de protección debemos de considerar que no es que no existen, sino que para que sea una protección debemos de asegurar que exista un documento claro que nos narre o nos guíe algunas acciones. Entonces, ¿por qué consideran que es necesaria la protección de una iglesia? Para mí es importante que haya una protección final, porque también se debe evitar el delito de contaminación de protegernos, que además de liderazgo generacional está también, y que ellos no van aprendiendo, están educando lo que es el amor de Dios y las sagradas escrituras. Que quieras o no, porque los niños hay que proteger de cuidados, porque el niño muere, la niña muere, incluso el adolescente, y quieren haber resultados cuando son adultas, que es una verdad. Delitos que quizás no han prescrito, pero que quizás la persona murió, o que el niño no pertenece a la persona. Por eso, así como le decía mi hermana amiga Rosario de Paz, que haya protocolos de actuación en las iglesias. Es importante, es vital, es fundamental para que haya una protección, que así no haya riesgos, así como el semáforo. Entonces, es un buen punto para poder evaluar, ahorita que estamos reunidos como comunidad de fe, poder evaluar si realmente tenemos un protocolo, si tenemos un sistema de gobierno, la normativa que está en la nacional. Y ya tenemos una ley de servicios, pero dentro de la iglesia para los procedimientos, el padre que se no quiere dejar de tener una escuela voluntaria. Mejor para ayudar a la comunidad, para poder evitar cualquier tipo de abuso sexual. Por eso qué bonito que estemos haciendo una alianza para poder ayudar y poder conocer y poder entender la dignidad de la independencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que precisamente es por eso, ¿verdad? Cuando nos volvemos un lugar seguro y somos referentes de una comunidad, tenemos que ser referentes de forma integral. Porque cuando como mujer, como hombre, tenemos a nuestras hijas o hijos, y a lo mejor también queremos que reciban el mensaje de Dios. Y muchas veces, mamá o papá, tenemos que se quede conmigo, donde es el espacio general, pero probablemente no sea el adecuado para la naturaleza. Y por eso ustedes tienen esos espacios de escuela de la infancia. Pero tiene que ser también un espacio seguro de que en una vulneración que también puede tener consecuencias legales para nosotros. Pero también tiene que tener un derecho que no sea tolerable, que se le haga. Entonces, en ese nivel de confianza es el que ahora yo los invito a que ustedes tomen ese paso, porque es algo para salir, ¿verdad? Dentro de todo, pero que nos ayude a hacer el checklist de qué tan seguros somos en este paso. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué es necesaria la protección? Fíjense que ya lo dijimos. Primero, porque tenemos programas, proyectos, actividades, estaciones, consejería espiritual, que precisamente y para el caso va dirigida a niñas y niños. Muchas
Muchas veces en la etapa de la adolescencia puede ser que una niña o un niño necesite una ayuda, una guía, tanto espiritual, pero también de saber su proyección de vida. Y es importante estar preparados, aparte del tema de la garantía de la integridad personal, a saber qué tipo de orientación voy a cambiar como adulto. Siendo yo un líder, porque en la estructura de la iglesia se va por líderes, liderazgos. Entonces yo como líder, ¿qué le comunico a una niña? Hoy por hoy hay muchos casos de suicidio, muchos casos en los que las niñas y los niños se vuelven vulneradores en la iglesia. Entonces, desde ahí podemos pensar qué tan seguro queremos que sea ese espacio, qué tan seguro queremos que el líder, o a lo mejor que otro adolescente le pueda decir a su padre, no, no la regreses. No regreses. No gastaría la pena. Y que también una voz les salve la vida a una niña o un niño. Evitar los embarazos prematuros. Poder tratar la importancia de la identidad del cuerpo, del respeto. Por eso también es importante la protección. Además, hay riesgos por abuso o por negligencia. Nosotros podemos caer en delito por dos cosas: por acción o por omisión. Por no hacer las cosas como un buen padre o madre de Dios. Es decir, poder tener esas brechas minimizadas, las acciones, los espacios. Y es bien curioso porque a veces decimos, del cambio aquí, no pasa nada. Mejor el baño está en un rinconcito. Tenemos un campamento. Seguimos en evaluación de riesgos. Ya vimos que el baño está muy oscuro. Está oscuro. ¿Quién va a acompañar a la niña al baño? Y puede ser que nosotros digamos que todo está bien. Adelante. Y es que los riesgos precisamente pueden surgir no solo como nosotros, a lo mejor líderes de una escuela dominical o como líderes de jóvenes, pero sí puede venir a lo mejor de alguien que me está apoyando. Yo como líder estoy encargado de hacer lo que debo de hacer, pero no puedo asegurar que quien me está apoyando sepa qué debe hacer y qué no debe hacer. Entonces, para que esos riesgos se puedan prevenir, primero tenemos que considerar la persona. Saben que podemos tener una solvencia legal con antecedentes, pero hay una solvencia legal que nos puede decir es una persona amable, tolerante, pero puede haber otra solvencia moral que diga, esa persona que no baja. Y que hemos obligado que
puede ser todo, ¿verdad? Poder conocer a las personas, preparar algo líderes, más allá también del tema de nutrición espiritual, hablarles de comportamientos más estables o de comportamientos para tener. Y por supuesto, acá yo me invito a poder tener un manejo de riesgos, la prevención de riesgos en la actividad. Desde la técnica y nos vamos como los adultos a que es alérgico, a que soy intolerante a una determinada edad, somos intolerables. Desde esto, desde la vestimenta que debe de adecuar nuestro líder, la vestimenta también que debe. Desde el ámbito legal, y qué bueno que trajo en cuenta la ley de salud pública, que eran varias generaciones el tema de energía nos dice que el derecho tenemos que garantizar y hacer también. No lo vamos a ver en esta asociación, pero sí nos hace un llamado a un derecho a una protección integral. Es decir, que por garantizar el respeto, no le vamos a dar a pasar a lo mejor escucharlo. Tenemos que garantizarlo de una forma. La prevención de la violencia, promover que nuestros espacios sean sanos y pacíficas convivencia a los nacientes. Y una responsabilidad institucional. Y cuando hablamos de una responsabilidad, es un compromiso real y coherente de los nacientes. Es decir, no solo el día que vamos a la iglesia, el día que tenemos la actividad con nuestra piel y a lo mejor después nuestra piel desordenada, debe de existir esta coherencia que nos permite hacer libres del cambio y de transformación de vidas. Yo les hago una invitación amable, como mencionaba, tengamos protocolos de atención. Tengamos una política que pueda vincular una protección integral para las niñas y niños. Sabiendo que la iglesia es un lugar seguro, de fe, de refugio, y donde me siento querido y amado. ¿Qué es lo que hace una política? Puede ser una política, un protocolo, una guía, pero un documento oficial que me permite que mi comunidad la conozca y que sepa que hay lineamientos más estrechos para volverlo que también un espacio más seguro. Y a nivel de ejemplo, yo hice como un check-in y es porque estos son elementos que también nos van a dar y habilitar para que seamos un ejemplo no solo para la comunidad, sino que podamos trascender a un sistema nacional de protección. Y solo por mencionar, a veces tenemos colaboradores permanentes, ¿verdad? Es importante pedir su solvencia, referencias laborales, el poder saber que esa persona también posee una solvencia, poder hablar, y muchas veces aparecemos en fotografías, esa niña, ese niño, ese papá, esa mamá, va firmando un consentimiento para que ese hermano de la niña o del niño salga. Tenemos una relación y un llamado muy importante con el Sistema Nacional de Protección y la cual las iglesias somos parte por ser un actor más que estratégico
un actor clave y poderoso en la transformación de las comunidades. La responsabilidad social y legal es grande. Es grande. Un compromiso tan bonito y un llamado de Dios que debe de ir en coherencia con la importancia de asegurarnos y garantizar en todos los derechos. Acá, a nivel de ejemplo, algunos elementos importantes que ustedes pueden considerar en la creación de un documento, que este documento tiene que ser claro, tiene que ser práctico, tiene que establecer criterios muy fáciles de comprender. Pero hay aspectos que no son negociables y es también posibilidad a que nuestro espacio sea seguro. Revisión de antecedentes penales, declaración jurada, un código de conducta. Aparte de lo legal, que yo ya sé que no debo de tomar un problema, pero también cómo me debe. Saber que un adulto no debe estar sola con una niña, ni tampoco un espacio muy efectivo porque quiero que me haga la confesión a su vida. No. Hay una regla que acá llamamos nosotros la regla de los cambios. Dos adultos y una niña, un niño, pero un lugar difícil. Y que mamá y papá sepan de eso. Y por supuesto, un protocolo como una guía de atención de paz que nos permita reconocer cómo va a activar el sistema nacional de protección, cómo interponer una denuncia o cómo interponer un aviso que nos da la oportunidad que si tenemos temor que nos identifique, con el aviso podemos resolver y denunciar un problema o una afectación hacia niñas y niños. Saben que todo lo que está anteriormente es importante, porque antes se llamaba CONA, ahora se llama CONAPRIM. Y ustedes, al tener y adelantar el paso de tener alguna documentación, su programa debe de ser acreditado. Y lo dice el artículo 126 de la ley de seguridad. Si quieren, yo le puedo dejar a favor de su esquema, o si quieren estar interesados, pedírselo. Y esta acreditación nos da el aval precisamente. Estamos cumpliendo con un recurso individual, pero con un espacio seguro, legalmente, para las niñas y adolescentes que nosotros aprendemos en nuestra iglesia. Y justamente uno de los cantos requisitos es poder tener solvencia actualizada de quiénes son los líderes de esos programas. Tener consentimientos, tener un atractivo de que se trata de un programa en la iglesia. ¿Cuál es el propósito? Y actuar de buena fe nos adelanta muchas cosas. Y con eso termino. Aparte que la iglesia es un lugar de refugio, seguro, de fe, de gestión espiritual, pero nuestra iglesia es más importante. Nuestro liderazgo nos dice aquello que no debemos de ser y aquello que sí debemos. Somos modelos de vida y somos transformaciones reales de comportamientos en nuestra comunidad, en nuestro esfuerzo, pero no valioso que nuestra comunidad.
Así que quisiera cualquier hay consulta que haya o pregunta, pero si no, estoy por acá. Muchas gracias por su atención. Por supuesto, que se hace para su ¿hay alguna pregunta, alguna reacción? Este tema del sistema es bien profundo, sí, que tener y también podemos buscar para alguna asesoría. ¿A dónde se puede entender? Y ahora el ritmo de los beneficios, Muchas gracias. Y la verdad es que a veces hemos tenido la costumbre o la palabra de que oímos, pero no escuchamos. Y nuestra transformación legal nos motiva a poder escuchar a la amiga. Legalmente está el tema del secreto profesional. Tengo un poco de explicación. Parte de la ética profesional, parte de un código de conducta. Pero aquí está el dolor. Es una niña me dice, estoy siendo violada por mi padrastro. Y misma ética me dice que debo de separar. Y lo importante de la confidencialidad es, primero, para no revictimizar a la vida. Segundo, por la seguridad. Y también por mi seguridad, por lo que yo voy a hacer. Por eso yo les hablaba que actualmente a nivel de sistema tenemos dos formas de negar una denuncia. Una denuncia propiamente que interpongo, que digo, que hago la narración, me identifico, doy mi DUI, pero hay también una forma que se llama análisis,
donde toman los datos, identifican a la niña o el niño, piden esos datos importantes, el lugar donde vive, donde vive, y yo no me identifico. Y eso también es podemos hablar de integridad. Buenos días. La que es una súper necesaria. Y creo que más como el coordinador de la comunicación para identificar de cada uno de años. Creo que un tema complejo, un caso de una mujer que fue abusada a la iglesia por su vida. Entonces siempre era una mujer durante muchos años y que nunca se me muchísimos años. Pero ese tipo de casos me hacen pensar que ahora la mujer que se va a decir que es lo más ético para esta práctica. Todo es niveles globales, este tema de educación, de mucha información, y bueno, la ocupación, nosotros pensamos que cuando viene, los tipos de grupos, nos vienen, que revisemos quién es lo que es. ¿Por qué? Porque está agregado. Yo creo que este tema puede hacer esta narrativa, es lo mismo. Pues en mi iglesia no acaba de pasar. O sea, yo puedo convivir yo no puedo encontrar medios que serían incapaces de empezar a hacer esto con niños. Y es no adaptarlos, por asegurar la información de ellos que les pueden dar todos los instrumentos, conocer los perfiles de cada una de las personas que están. Y creo que lo tenemos, que es esta profesión que está bien. Y tengo claro, entonces, porque ninguno se presenta. Hay una iglesia, un liderazgo, ninguna persona que esté presente en esto. Entonces, yo creo que tengo que crear ese proceso. Que es lo que es el líder, entonces, no solo estar presente, sino actuar. Que es el protocolo, sobre todo, y sobre todo, una persona que se va a poner cerca de esta iglesia. Crear este tipo de protocolo que se ve en Estados Unidos, en muchos más, de aquellos que quieren servir las iglesias que están vinculadas a los Estados Unidos, a que se apliquen esto, la prueba va a ser no si la persona no la pasa, no puede ser peor. Ahora, de repente, que se hace de lo más útil para nuestra empresa, para nuestras operaciones, finalmente se ve, nosotros no podemos saber qué hacer, y nosotros lo decimos. However, vision, y la porque entonces la naturaleza empieza a naturalizar el porque el todo personal, pero no quiere que sea una iglesia. Y siempre que se va a dar hay que todas las cosas, pero no es iglesia sino que hay una unidad especializada que solo pasa por un lado. Entonces, eso, iglesia Y muchas gracias. La verdad es que debemos de tomar una conducta de prevención. Y con el tema del apoyo psicológico, fíjense que yo pertenezco a una plataforma que ya no he mencionado. Y justamente había un equipo en algún momento que estaba en el periodo de desparos, economía, que justamente estaban queriendo pasar ese. Quizás en algún momento podemos tener una plática de manera bilateral, a través de que formen como vayan a poner como vision,
No tengo todas las respuestas porque yo soy una eso, porque se tiene que pedir una autorización o jugar, pero que no se tiene la mesa bonita que tenemos en un presupuesto. Porque es importante que como interés se pueda habilitar, también se pueda acudir a accesar a la plataforma de servicios para que puedan capacitarse también. ¿Verdad? Porque una vez que sí necesitan saber acerca de la violencia, la que como país sí, de acuerdo. Una de los ítems que mencionaba era para poder tener el conocimiento de los líderes. Y es súper valioso lo que habla, que conozcan la legislación, porque van a tener a su medida conocimiento de lo permitido y de lo restringido por la ley, que nos puede apoyar a tener esa conducta de prevención de riesgo. Muy bien, ¿sí? Muy puntual. Yo creo que es necesario porque esta línea se puso el protocolo, de todo el sistema. Y el plan avanzar ya es si hay los temas, va a pegar en esta pega, pero va a pegar en la iglesia, es la perfección. Tiene contenido porque no tiene que hacer, no que hacer. Y no va a ser este porque este lugar necesita bien a ese sentido, para cambios normativos que ya el gobierno diga, una institución puede hacer con dinero de esencia, sin lamentar con el progreso, es mejor ponerlo por avanzar en la educación. Estamos pensando en la problemática. Cuando hablamos de una evidencia, y es mujeres, está hablando de algunos esto es, yo sé que tengo una amiga que muchas personas que están en plena que se está hablando, y que lo uno que saca la mano, que es frutos de la supervivencia, decirle al pastor, decirle al esposo del pastor, es una persona que pensó con veces, si le decía al pastor o le decía al esposo, o varios de vivencias, es como el mundo, decirte que una persona decide hablar, es porque ya no se porta normal. Y algunas veces, si ya estamos preparados para escuchar, porque la mayoría no estamos para escuchar, eso puede una persona decidir no continuar ¿verdad? La historia de una persona que está viviendo. Entonces, generar confianza, tener espacio de escucha y poder así acabar con la confidencialidad de la persona. Porque esa es una pregunta para un niño que bueno, que tenga que vida, que pueda reflexionar. Y yo no digo lo importante, pero digamos, lo que es tan complicado que hacemos con los pueblos, y especialmente es dependiendo de la ruta de la denuncia. Porque muchas veces el pastor puede decir, y yo tengo que estar en cada lado de la realidad, puede ser, perdón, si hermano, vamos a estar con la situación. Para ir en casa, o si el esposo, por ejemplo, está enfrentando a la persona, vamos a hablar con su esposo, vamos a hablar con su esposo. Una persona muchas veces, como decía, no te está pensando, porque ya 2, 5, 10, 15 años, está pensando en que algo más. No la gente que se llega el hueso al hermoso, la que está pensando en que esta persona no reconoce públicamente de una vez en la iglesia que el pastor respetó a su esposa, que la perdonó, pero que ya no lo va a pensar. Ahora, por supuesto que siempre digo que no siempre pero una denuncia que un pastor, que una libertad de cámara, una iglesia de cámara, si es fácil en la iglesia, igual es el recorrido vamos a seguir, es una cosa.
Y eso ayuda mucho. Yo digo siempre he pensado en la expansión. Aquí, pues, vos haces tanto con la expansión como ahora. Entonces, pensamos que la prevención tiene y eso es lo que importa. Sí, de acuerdo. Y todos buscamos respuesta cuando nos sentimos atribulados en este momento. Y cuando nuestra alma también está conflictuada. Entonces, teniendo un momento, y puede ayudarse a saber cómo parte de la educación espiritual o la respuesta que construye, como también profundizar la respuesta de apoyo para acercar o buscar una asesoría. Sí, de acuerdo.